Despertar Político. Seguimos en su programa Despertar Político. Señores, hoy me toca presentar un habitué aquí en este programa, un miembro ya de este programa. Distinguido. Y para mí es un gran conocedor del tema geopolítico. No me sorprende, primero porque somos amigos personales, segundo porque hemos sido estudiantes juntos y tercero porque hemos tenido tantas vivencias que sin lugar a dudas, por eso lo siento aquí con nosotros. Un aplauso para Janel y Ferrera. ¿Cuál es el más viejo de los dos? Él. Cualquiera cree que son jóvenes. Nosotros venimos dando. Estudiaron hace 20 años. No, fue, pero hace 20 años. no. Nosotros teníamos. ¿Tú te recuerdas no sé si tú recuerdas, Janel, la liga que hacíamos en Los Prados, que la hacía un grupo del PRD? En esa liga, no del PRD, no, de la juventud. De la juventud. Bueno, el único, buenos días a todos. Entrate de una vez. Entró automático. Entró en automático. Nadie tiene más selfie con Abril que yo. El único viejo que jugaba en esa liga era Guido Gómez Mazara. Sí. Abril, tú estás como en esa liga. No, yo no estaba en la juventud de no, Tony. no, yo no, No, porque era jugaba porque era una liga de baloncesto. Era una liga de baloncesto. Era una liga de baloncesto. porrista. Wellington Arnaud jugaba Sí, baloncesto. jugaba. Adolfo Pérez, que está ahora en Ajá, INAVI, en Promesa. Inavie. Sí, en en Inavie. Inavie. Y Guido. Pero en el caso de Linares era un excelente jugador de baloncesto. El problema de Linares es que no la pasaba. A los Kobe Bryant. Era pistolero. Tú sabes que el abuelo de mi hijo, de Moisés, le dice, mira, tú vas a jugar todos los juguetes, todos los juegos, menos baloncesto. No te me inscribes en baloncesto, pero mi hijo lo que tiene son 9 años. Y dice, ¿y por qué, papá? Y dice, porque tu papá, él era muy chulo, pero no la metía, entonces no había forma. Linares era un playmaker, pero Yo siempre fui malo en baloncesto. Linares era Bob Bunny, sacaba y la tiraba el mismo. Y rebotaba. Compañero, hermano, ya, soltemos eso. Dejemos hermano, eso, esas nos van a anécdotas. calcular la edad. Hermano, vimos recientemente una situación de tensión en el estrecho de Hormuz. Estados Unidos e Irán enfrentados, pero Pakistán mediando en la situación. Pero sin embargo, a pesar de que ya se han llegado a ciertas negociaciones, vemos que el petróleo sigue inestable, baja, sube, mientras que en la República Dominicana los combustibles siguen en alza. Mira, el petróleo y las decisiones sobre el estrecho de Hormuz tiene la misma tragedia que tiene el mundo en sentido general, incluyendo la comunicación. Y Karen hablaba en el introito de su espacio, o de su comentario, sobre las situaciones de los partidos políticos y de la falta de democracia interna. Yo pienso que el mundo hoy tiene una tragedia. El mundo no tiene árbitros. Todo el mundo anda a banda. Por un lado está la OPEP, por otro lado está la Organización Internacional de Energía, que fue un organismo creado precisamente para enfrentar la OPEP. Hay que decir que Venezuela es fundador de la OPEP. Pero en esta semana, sobre las decisiones del estrecho de Hormuz, se ejecutaron dos importantes reuniones. Primero, el encuentro entre el presidente Donald Trump y Xi Jinping. Pero que en menos de 7 días, el presidente Xi Jinping también recibe en visita oficial al presidente ruso. Y hoy está Xi Jinping con Putin hoy. Está con Putin. ¿Qué se está abordando en China? ¿Cuáles son los mecanismos de esa diplomacia dual que tiene China con Estados Unidos y con Rusia? Bueno, el principal tema es la energía que sale por el estrecho de Hormuz. Pero también en Europa se está ejecutando una reunión importante de los ministros de energía, de los ministros de economía del G7. ¿Cuál fue el consolidado de esa reunión? Que hay que abrir el estrecho de Hormuz, pero sin dejar de lado esas decisiones sobre los componentes de la energía rusa. O sea que el mundo tiene hoy dos posiciones. Mientras tanto, el motorista de Villamella, el chofer de carro público de Santiago, o simplemente la mujer, ama de casa que lleva a los niños al colegio, tiene que pagar las decisiones de Hormuz con un combustible mucho más caro. Hoy el mundo está con la energía más cara en los últimos 10 años en todo el hemisferio. Y eso se obedece a esas decisiones del estrecho de Hormuz.
Anel, una de las cosas que se comentaba en los círculos, vamos a decir, conspiranoicos o de discusión de geopolítica, era que con la reunión entre Trump y China también se estaba hablando de Taiwán, porque aquí cada potencia tiene sus propios intereses. Estados Unidos tiene sus intereses en el patio con Venezuela y Cuba, Israel lo tiene con el tema de el estrecho de Hormuz, un estrecho nuevo que quiere abrir, pero China tiene su tema con Taiwán, la provincia rebelde, etcétera. ¿Qué se sabe, si es que se sabe algo con respecto a posibles negociaciones a un Estados Unidos más neutral en el tema de China versus Taiwán? Es que el tema de Taiwán es un tema muy complicado porque mientras Taiwán represente más del 75% de la fabricación de nanotecnología, entonces el mundo se paraliza. Es que sería mucho más cómodo comprar 20 micrófonos y no reparar uno de estos. Es que la pantalla que usted puede comprar en un supermercado en 25,000 pesos, 30,000 pesos de calidad, usted la va a encontrar en 200,000 en una cuestión de una semana. Es que la mayoría de las personas que la van a operar en un quirófano van a morir porque la tecnología utilizada en la medicina va a colapsar. Es que el tema de Taiwán no entra dentro de la discusión de ese territorio por un tema de intereses geopolíticos. Taiwán representa la vena más sensitiva de toda la humanidad, porque Taiwán se encargó por esa visión estadounidense. Además hay que decir lo siguiente, ¿quién es el principal inversor dentro de China? Estados Unidos. Los taiwaneses. Los taiwaneses. Para vender Entonces, a Estados Unidos. Claro, pero es que Taiwán es una hechura diplomáticamente hablando de Estados Unidos. Para infiltrarse en el comercio y en las estrategias de seguridad. Ante las políticas Sí, internas pero de China con entendiendo Estados la Unidos. historia de esa bahía, porque hay que decir lo siguiente. Cuando se arma la revolución china de Shanghái, ellos salen por el mundo a buscar apoyo. Y los únicos que la apoyan, los únicos, es Rusia. Y Rusia le dice, la Unión Soviética me refiero, le dice, bueno, no hay problema, yo lo voy a apoyar a ustedes en el Kuomintang. Que discúlpame, Janel, hay que reconocer que China abandonó Taiwán en ese momento de la Sí, historia. pero es que ese no es el detalle. Cuando le dice, yo te voy a apoyar, pero tú tienes que incluir dentro del Kuomintang a un aliado que yo tengo allí. ¿Cómo se llama? Mao Zedong. Y por eso la gente del Kuomintang manda a Mao en esa guerra con Japón. ¿Pero por qué lo manda adelante? Para que lo eliminen. Y yo le he dicho a la gente siempre, cuando tú quieras iniciar un pleito con alguien, busca la historia de Mao. Mao no peleó cuando tenía que pelear. Mao peleó cuando tenía las armas de la herencia de la guerra chino-japonesa. ¿Y quién es que le entrega las armas a Mao? Es Estados Unidos y Rusia en contra de Japón. Y luego Mao con esas armas enfrenta entonces el Kuomintang y ellos se despliegan hacia la isla de Taiwán. Y desde ese momento, en principio, el mundo reconoció a Taiwán como la China. Por el gran y luego trabajo. viene el reconocimiento de la China continental. Pero le voy a decir lo siguiente. China y Taiwán es la misma cosa. La única diferencia es si la ideología ya sumergida en más de 60, 70 años. Los taiwaneses tienen una tragedia. Cuando tú investigas lo que piensa la ciudadanía de Taiwán, una parte dice, podemos volver a China como un Estado libre asociado. Otros dicen, Tipo Hong Kong. queremos seguir siendo taiwaneses. Y otros dicen, no estoy ni con una ni con otra. Pero la realidad es que Taiwán representa, en términos de comercio mundial, la vena más sensitiva. Mira, el COVID, la guerra de Rusia y Ucrania, el estrecho de Hormuz, no es ni un 5% lo que sería una tragedia en Taiwán. ¿Cómo Taiwán consiguió tener ese monopolio de algo tan sensitivo como los chips, que son transversales a toda la tecnología que existe ahora mismo en el planeta? Sin eso China no funciona. Por algo que la República Dominicana ha dejado de plano. Y es la antítesis. Nosotros hemos perdido el hilo cultural y de educación. Sí. Por lo único que Taiwán es porque se educaron, se formaron. Y en el mundo, yo le digo, la gente tiene que entender de que el único componente que te da la libertad verdadera, señor, es la educación. Todo lo otro es mentira. Nosotros hemos construido, Abril, esta sociedad se ha construido en base a una mentira.
En los últimos 30 años aquí todo el mundo quiere ser reggaetonero, influencer, muecadán, reggaetón. Pelotero. Y de repente, bueno, pero si es pero el pelotero no hay pelotero es problema. con práctica El y detalle- Pero venderle a la gente que Oye, todo el ese mundo va a ser término Sammy nuevo, Sosa también es mueca vendiendo dance. sueños. Nosotros hemos Mueca dance, cambiado, ¿verdad? nosotros hemos cambiado la ruta más hermosa de la libertad. Ustedes todos, ustedes son 3, 6. Ustedes tienen aquí un punto en común, ustedes 6. ¿Sabe cuál es? Se formaron. Si no leen un libro, si no se preocupan por los valores de la familia, si no tienen una labor social, ahora que yo veo estos políticos de microondas que no sirven para nada, porque no se vinculan con nada, no van a un club, no dan una conferencia, no le dan una galletica a un niño en la calle, no sirven para nada, pero quieren aparecer en estos periódicos vendidos todos, con unas malditas encuestas que para mí no sirven para nada, porque son parte de la destrucción de la juventud dominicana. Nosotros tenemos que pensar en Taiwán, en la educación. Por eso fue, ¿quién donó el ITLA a la República Dominicana? Fue Taiwán. Fue Taiwán. Pues teníamos Pero la relación dilo con más Taiwán. fuerte. Fue Taiwán. Pero Taiwán ¿para qué? donó de todo aquí. Pero ¿para qué Taiwán donó el ITLA? Para que la juventud dominicana se preparara en eso que venía 30 años antes. Que ya está muy La bien nanotecnología, el Internet de las cosas, la inteligencia artificial. Señores, nosotros vamos por una nave que le acaba de dar la vuelta a la luna. Nosotros estamos hablando de los componentes 17 de las tierras raras. Nosotros estamos hablando de que una lavadora o una nevera ya le va a pedir a Amazon las cosas que allí dentro le hace falta de forma automática. Y todavía nosotros aquí vemos a muchachitas de 16 años sacando la lengua con una gilet bailando mueca dance, y la noticia de la semana es que una tal Macha. de que está presa. Coño, esto es una sociedad que tiene que revisarse. En Pero un yo mundo quiero- que hay teletransportación Pero ya. a mí me gustaría, Janel, tú que eres un conocedor de la cultura y de la estructura social de nuestro país. Como Goku. Sí, tenemos el tema ahora mismo de los feminicidios, que yo creo que es una situación ya que se ha exacerbado y ha escapado a todo lo que se ha querido crear aquí como políticas públicas. ¿Cuál es tu opinión? ¿Cuál tú crees que es la raíz del problema desde el punto de vista social y desde el punto de vista de políticas públicas? Los feminicidios son una cabulla de entendimiento social. De plano, rechazo con todas mis fuerzas la agresión a una mujer. No importa cuál fuera los motivos. Un hombre no tiene derecho a agredir a una mujer, ni físicamente, ni verbalmente, ni psicológicamente. La mujer dominicana también tiene que hacer un espacio de reflexión, porque detrás de muchos feminicidios hay una historia no contada de un hombre que se sacrifica y le compra un vehículo a la mujer, y en el celular de la mujer aparece un mensaje donde ella dice: esta noche nos vemos, papi, en el callejón fulano, y ahí mismo te lo voy a entregar. Entonces, la información, mira, la información es una tragedia. El hombre no puede interpretar esa negación de la infidelidad de la mujer, y el hombre debe de entender de que así como ellos son infieles, la mujer tiene derecho a ser infiel, y que la infidelidad no es da causa, derecho claro que no, a que usted le quite la vida a una persona. Yo pienso que es un túnel que hay que trabajar mucho, y en Cuba no se utiliza la difusión de noticias. Y le voy a dar un detalle. ¿Cuántos feminicidios en una semana? No, esta semana Porque fue es un tema, fue sí, pero es un tema escalonado. Mira, Sí, el efecto Weather se llama. la vez que todos nosotros salimos por las calles a buscar una niña llamada Emily. Sí, sí. ¿Tú sabes cuántos cuerpos aparecieron quemados? en Lo ese recuerdo, accidente? lo 7. recuerdo, sí. bueno. 7 en la misma semana. sí. 7 en la misma semana. Sí. Bueno, Lo que- discúlpame. 2 casos para que tú veas el problema de la violencia, criminalidad y delincuencia, que Sí. es lo que estamos tratando contigo. Cuando se ahogó mi hermano, buscando a mi hermano encontramos como 4. Y ahora vino un amigo, Rudy Fernández, que es periodista, creo que tú que lo conoces, de Santo Domingo Este, y que su hermano se tiró cerca de la Cervecería Nacional hacia el Mar Caribe, y entonces él dice, apareció uno por el puerto, y él me llamó y me dijo: mira, Linares, creemos que apareció. Me dijo: no, es otro. Oye cómo está este país. Claro, pero es normal. Mira, Es creo el que efecto ayer- Weather se llama. creo que Eso ayer- estudiaba ya. un empresario Copia. tomó una mala decisión En Plaza Andrés. o una triste decisión de Se lanzó de lanzarse cuarto piso. en Plaza Mi Central. hermano lo conocía. Esta semana ustedes verán
algunos empresarios con deudas impagables que van a tomar esa misma decisión. Yo pienso que aquí hay un tema de salud pública. Ojalá que Janel, ojalá no. Aquí hay, no, pero no es que yo no quiera decirlo, No, que que hay un solo Es efecto. que estadísticamente es así. Es que hay un efecto que tiene que ver con el espejo de lo que tú ves. El tema de los feminicidios es un tema de educación, de conciencia familiar y sobre todo de criar a los hombres diciéndole que las mujeres no le pertenecen. Una relación sentimental es un acuerdo entre dos personas que puede terminar en cualquier momento. Y la conclusión de esa relación debe de ser no traumática. Tenemos que tener la capacidad de decir, nos queremos, pero no podemos estar juntos. Claro que claro. O simplemente ya no te quiero. O simplemente, pero detrás de todo eso también hay una mala construcción. La mujer latinoamericana, no solamente la dominicana, hay que dejarle de decir de que el hombre es su salvador y su proveedor. Ya lo sabes. Y que el hombre tiene que pagarle las uñas. Y aquí vemos, aquí hay una pandemia de mujeres en redes sociales hablando de empoderamiento y feminismo que le están haciendo un terrible daño a las relaciones. La nueva generación. La mujer tiene la capacidad de superarse sin la necesidad de que un hombre le pague el salón, le ponga recarga o simplemente le invite al cine y le pague todo. Ese debe ser el discurso. O sea, debe ser un equilibrio de que las relaciones, Abril, es un contrato entre dos personas por intereses. No existe para mí el amor puro. Y si te hay interés, tú me cuidas, yo te cuido. Tú me quieres, yo te quiero. Sí. Salimos, nos sentimos bien. Claro. No queremos Porque estar si- juntos. Porque se muere ahí si eso. hay un resquebramiento de esa relación que tú describes entre tú me quieres, pero yo no te quiero, tú me ayudas, pero yo no te ayudo, en algún momento una de las partes se va a resquebrajar. Y yo no Entonces, creo- simple y llanamente, y totalmente de acuerdo contigo, Janel, aquí lo que hay es que educar a la ciudadanía, a la población, para que tomen conciencia sobre el tema. Y esas relaciones tipo yeso, yo no las promuevo. ¿Cuál es esa? Si usted se lesiona, déjese. Ah, claro. Aquí hay personas que viven como con la fractura de un yeso, Pero- siempre cojeando. Déjese. Si usted tiene que dejarse, déjese. Pero desde el punto de vista de políticas públicas, ¿qué tú opinas? Porque vimos las declaraciones de Farideh Raful, que admite que hay un problema sistemático, y vimos unas declaraciones recientes de Gloria Reyes como ministra de la Mujer que han creado cierto escosor en la sociedad. ¿Qué tú opinas sobre Pero yo eso? te voy a responder lo de la Agrégale a política. eso sí es un tema de familia, yo pienso. No, yo le voy a responder con el tema de políticas públicas. Sí, sí, quiero escuchar. ¿Qué son las políticas públicas? Las políticas públicas son un diseño que el Estado realiza para su población. Pero la política pública debe tener un componente de difusión, de conciencia y de promoción. Campaña. No hay posibilidad ninguna de que en América Latina las políticas públicas de ningún estado funcionen, porque hoy la narrativa no la tienen los estados, la narrativa la tienen las redes. Y las redes sociales dominicanas, si tú prendes la radio desde las 7 de la mañana a las 12 de la noche, tú lo que encuentras es un tutorial de cómo ser chipero, cuero, delincuente, OnlyFans. Y ser cómo- exitoso desde ahí. No, pero hay otra No, cosa. tener Las dinero. redes sociales promueven la infidelidad. Totalmente la promueven. Las redes sociales te dicen incluso de qué forma un hombre manda a la mujer comprometida y casada absolutamente, supuestamente desgranada para su casa. Y la gente se ríe. Entonces, el mismo que se asombra por el feminicidio es el mismo que contrata a un artista, no importa que sea urbano o merenguero, Sí, o bachatero o bachatero. o típico, que promueve la Ese tipo infidelidad. de valores. Porque estamos atrapados en eso es una trampa, Es verdad. es un círculo y no hay moral en este país para hablar de nada de eso, porque aquí todo el mundo está aplaudiendo la degradación y le digo, entre la tendencia y lo viral transita la degradación más oscura de la humanidad. Entonces, por ahí va mi pregunta. Aquí, desgraciadamente, las redes sociales, el algoritmo premia lo banal, el amarillismo. Y tú dices, hay un grupo de mujeres y de hombres promoviendo eso en las redes sociales y son los virales. Sin embargo, si tú te vas a las estadísticas crudas, lo cierto es que más del 60% de la mujer en República Dominicana es la que está estudiando y que llena las aulas, está produciendo su dinero, se mantiene a sí misma y mantiene a sus familias solas. Sin embargo, eso no es lo que se viraliza. Lo que se viraliza es lo otro. Y hay que entender que esa burbuja de las redes sociales no hace creer como que es el país entero que está en eso. Y no es así. Entonces, es como tú dices, que realmente las redes sociales tienen ese componente de expansión
de la información de lo malo y no lo otro, el de que la mayoría está estudiando, la mayoría está trabajando y la mayoría es responsable y no anda chapeando. Usted ha escuchado, porque ya yo, El dice concepto Linares, chapeo yo como que no lo dice asimilo, Linares, digo yo. que ya yo soy habitué en este No, yo no espacio, lo pero asimilo. ustedes han escuchado No existe, muchas dale, veces que yo le he dicho sobre la revolución cultural. Sí. La revolución cultural se refiere a eso, Abril. Es que nosotros tenemos que hacer un rediseño de nuestras conductas sociales. Hay un filósofo importante europeo que habla de que el hombre en soledad se comporta de forma normal y en colectiva como un salvaje. Cuando nosotros estamos en grupo, se nos va todos los criterios de la familia, el buen concepto. ¿O tú crees que es elegante que un hombre tenga 10 mujeres? ¿O tú crees que es elegante que una mujer tenga 4 maridos al mismo tiempo? Ni uno ni otro es Pero ni elegante. Fefita lo aguantó. Pero ¿Qué? sin embargo, a la ¿Cómo mujer sí le Fefi? ¿Cómo critican así? las ¿Cómo 4 que Fefi mujeres, la pues, aguanta? a los Bueno, 4 pero Fefita maridos, no. y a los Eso. hombres no le critican las 10 mujeres. Bueno, pero es que lo que te quiero decir es que la infidelidad, mira, ustedes... Es mala de cualquier forma. Es el doble Ustedes- sesgo a lo que me refiero. Ustedes no se dieron cuenta que una de las declaraciones, y yo le estoy dando mucho seguimiento a la señora embajadora Sí. de los Estados Unidos, Lía Francis Campos, porque para mí, bajo sus hombros hay un componente muy importante que hace tiempo que yo no veía en un diplomático. Ella está revestida de una profunda cultura de lo correcto. Y compromiso De valores. Ella tiene consigo unos valores interesantes Sí, sí. que yo la admiro a Y nos ella. hace mucha No falta. tengo Familia la y oportunidad moralidad. de verla en persona, pero ella me atrapó porque ella va por el lado correcto de la vida. Pero ella dice que a ella le preocupa la normalidad con que la sociedad dominicana asume la infidelidad. Y si una gente, si Linares, mañana ministro de Justicia, tiene la capacidad de tener su Si está hablando la esposa, embajadora, otro cargo. no, pero si Tiene tiene otro su cargo. esposa, Ministro y ustedes son sus Industria y compañeros, pero también Linares tiene 4 amantes, si ustedes se lo aplauden, ustedes y Linares ninguno sirven. Pero el Ministerio de Justicia tampoco va a funcionar, porque el que dirige la justicia tiene una mujer y 4 amantes, y ustedes que son sus compañeros, se lo celebran. Lo estamos legitimando. Si una gente de forma normal y alegre es capaz de tener 4 mujeres mudadas porque tiene poderes económicos, también va a ser infiel al Estado, también va a ser infiel a las políticas públicas, también va a ser infiel al presupuesto. Claro. Entonces, O sea, aquí que se ha pegar normalizado. cuernos es sinónimo de que se le pone un cargo público o va a robar. Mira, Más o el menos. hombre Pero tanto así, que pregunto. atento a función pública y a poderes económicos, no importa que sea empresario robando privado, todo en este tiene país. 4 mujeres al mismo tiempo. Va a haber que No hay una buscar gente los- seria. No, Va a haber que va- buscar a Ezequiel Molina para que dirija la Escúchame, nación. no, no, Y cuidado, y no, pero ahí es que está el Y todos los detalle. cargos públicos. Sí, pero ahí que está el detalle. No podemos mirar hacia allá. Tenemos que volver al génesis. No lo Señores, podemos normalizar. Eso esta queremos, pero sociedad, ya esto esta vale. sociedad, a pesar de que la gente se ha degradado mucho, esta sociedad está formada de muchos valores. Claro. Mira, el Estado fundacional dominicano, nosotros tenemos 532 años de construcción. Todos ustedes tienen un punto de anclaje que se llama La Isabela. Diciembre de 1493, enero de 1494. Pero nosotros, en el siglo XIX, nos dimos un Estado nacional, porque era la moda, y creamos la República Dominicana. Cuando tú buscas el manifiesto trinitario, tú te das cuenta que esta sociedad se formó con valores, valores que se han perdido. ¿Valores de qué? De fidelidad, valores de compromiso, de lealtad. Moralidad. Señores, Juan Pablo Duarte, un año antes del 44, sus amigos Juan Isidro Pérez y Alejandro Pina le dicen, hemos venido aquí porque escuchamos que los haitianos te andan buscando para matarte. Y uno de ellos le dice, Juan Pablo, yo vine a morir contigo. Oye, ¿con qué se forma la sociedad dominicana? Aquí que tú le dices un secreto a un compañero y dale espalda a traicionarte. Aquí que si tú compras una blusa, tu compañera se siente mal porque te queda bien. Aquí que hay vecinos que tú ya no le puedes tomar café porque te envenenan. Es más, aquí que hay vecinos que le dan salami con trepacito a los perros del vecino para matarlos. Entonces es una sociedad que tiene que revisarse. Janel, Ya, pero mira, profundamente. en otro orden, volviendo al plano internacional, en estos momentos Cuba está atravesando una situación política de un carácter difícil, por así decirlo. Y por un lado yo pienso que
va a provocar un estallido necesario, o en parte ya está provocando un estallido necesario para Cuba para tratar de desplazar el castrismo, que por alrededor de 60 años tiene a Cuba sumergida en la pobreza y en la miseria humana. ¿Qué tú piensas que puede pasar en los próximos días? ¿Tú crees que a Trump le dé el tiempo de sacar a los Castros de Cuba, ya que se habla incluso de que hay un expediente rodando en el Departamento de Estado con algunas acusaciones puntuales al señor Raúl Castro y a Díaz Canel? Lo de Cuba no se ha resuelto porque no se ha querido. Eso es una excusa, eso es una mentira, eso es una falacia. El pueblo cubano es un pueblo heroico, noble. Sin embargo, las políticas públicas de Cuba no están a tono al nuevo mundo. Nosotros siempre tendremos solidaridad con el pueblo cubano, mas no así con las políticas públicas que se ejecutan en ese territorio. Yo pienso que con la caída de Venezuela viene el efecto dominó. Sí, claro, tú lo has dicho. Porque Cuba tenía un cordón umbilical muy cercano a Venezuela. Pero Samuel, Janel, ¿por qué Estados Unidos nunca, desde el 59 a la fecha, nunca le había marchado militarmente a Cuba? Y hoy, ¿por qué Donald Trump le quiere marchar militarmente a Cuba? ¿Cuántos barcos de guerra tiene Cuba? Un solo portaaviones de Estados Unidos destruye a Cuba, Santo Domingo, Haití y Puerto Rico el mismo día. Sí. Entonces eso es una falacia. Yo pienso que Cuba tiene muchas cosas que aportarle a América Latina. Cuba tiene hermosas playas, Cuba tiene una formación intelectual por encima del promedio. No hay un territorio en América Latina que tenga la mayor cantidad de profesionales por kilómetro cuadrado que Cuba. Poblacional. Entonces Cuba tiene muchas cosas. En la escasez, Cuba se ha fortalecido en términos educativos. El nivel de escolaridad de Cuba está muy elevado. Sin embargo, los cubanos no tienen por qué vivir así. Si tú quieres devolverte al 1925, tienes que viajar a Cuba y de repente te montas. Mira, pero los cubanos son tan grandes que en medio de la crisis energética, yo vi ahora un reportaje donde un cubano estableció colocación de paneles en una moto eléctrica y está rodando con casi mente autonomía de energía. O sea, mira cómo ellos se restauran y de repente cogen un almendrón, que es un vehículo grande, y le montan un motor moderno y ensamblan y fabrican. Los cubanos se han reinventado. Son muy creativos. Pero creativo no, la necesidad. En esa misma vía, tú hablabas ahorita de que Taiwán, que el que no lo sabe vaya a averiguar cómo se creó desde cero, pudo salir a camino y casi se volvió una potencia en materia tecnológica gracias a la educación. Cuba, yo siempre lo he dicho, y tú lo acabas de decir, tiene un nivel educativo extremadamente alto y tiene cosas que a República Dominicana debería darle vergüenza. O sea, que Cuba pueda tener medicinas que no tiene ninguna otra potencia en el planeta para cura para cierto tipo de cáncer. Ese desarrollo científico que ellos han conseguido viviendo en la edad de piedra forma parte de eso que tú hablas, de la educación que tiene Cuba. Porque tienen un modelo, ellos tienen un modelo educativo de avanzada, pero una política de gestión social atrasada. El comunismo y el socialismo es una mentira, es una demagogia. En Cuba hay personas que duermen, sí, pero China es comunista en el políticamente, en el partido, pero no en el Estado. Pero no en el Estado. Entonces, en el caso de Cuba, en Cuba hay personas que en la noche se acuestan en una cama de derecha y por la mañana se desayunan con un discurso de izquierda. Es una incoherencia. O sea, tú no puedes hablarme a mí de que todos vamos a comer pata de pollo y tú en la noche te vas a meter una tremenda langosta. No es así. Lo de Cuba no funciona de esa manera. Yo pienso que, y te lo digo de corazón, Abril, el mundo no necesita ni derecha ni izquierda. Eso colapsó. El mundo necesita otras cosas. El mundo necesita que si tú te levantas a las 6 de la mañana, te lees un libro y luego trabajas, viva mejor que el otro que esté durmiendo a las 12 del día. Exacto. ¿Por qué Cuba tiene ese nivel de avance científico y nosotros, con un PIB envidiable de los países más democráticos de la región y más avanzados, no somos capaces de hacer ni un jugo bien hecho? Por una situación que se llama la educación digital del nuevo mundo. Lo que se transita en América Latina y República Dominicana es uno de los principales ejemplos. Cuando tú sacas un consolidado de lo que tú consumes a nivel de medio digital alternativo, mira, tú sacas el consolidado de lo que tú escuchas en los últimos 20 años y ustedes son héroes, heroínas.
ustedes son mujeres serias. Pero ustedes debieron ser la Tremamita Pullí y Linares, Madame Fuinfuan. Aquí se le da todos los días un tutorial a la gente de cómo no servir. Pero en Cuba, si tú buscas, mira, Cuba tiene artistas urbanos que a mí me encantan. Pero tú buscas las letras de esos artistas urbanos cubanos y te hablan de poesía. De poesía, De poesía. Poesía social. de temas sociales. De poesía. Entonces, reitero, hasta en la iglesia, ustedes que son a veces cristianas y católicas, cuando usted va a un culto, antes de la palabra del padre o del pastor, hay unos cánticos. El cuerpo, el espíritu se predispone a la música. Lo que está escuchando República Dominicana a nivel de música es alarmante. Pero eso no es local, es un fenómeno de hecho internacional. Estados Unidos también, y nosotros estamos trucándolo a ellos, copiándolo a nivel de contenido de entretenimiento, y ellos son quienes encabezan la industria hollywoodense que encabeza esta degradación. Es una asquerosidad. Nosotros vimos lo que pasó en las Olimpiadas de Francia, que fue una oda a la degradación. O sea, ya es un tema de carácter mundial. Sí, pero hay para ponernos bruto a todos. Sí, pero hay un tema, Abril. Nosotros tenemos que ver los modelos de Occidente y de Oriente. Averíguate cuál es el algoritmo de TikTok en China. Ah, no, ellos no te permiten el mismo Pero contenido. también averíguate cuáles son los componentes que tiene Taiwán o Corea del Sur, o cuáles son los componentes que tiene Singapur. O averíguate, pero averíguate cuáles son los componentes que tienen aquellos países que son modelos realmente. Porque tú no me puedes hablar a mí de crecimiento cuando tu hijo te mienta la maíz. Bueno, Tú no me puedes hablar tú no me puedes hablar de crecimiento cuando tu hijo coge una botella y te la tira. No. ¿Pero qué hacemos entonces en Occidente? Volver a hacer. Sumergido en eso. No, hacer. Porque China le puso control. Hay ciertos países que las redes sociales le están poniendo sus controles. ¿Qué hacemos? Para niños, por Mira, ejemplo. ¿qué hacemos? Sencillo. Volver a hacer una revolución cultural. La publicidad. Señores, yo he visto publicidad comercial que a mí me da vergüenza. Hay una Porque gran lo que se salchicha por ahí busca, que yo, francamente, lo que no se sé. busca es vender, maxificar la venta sin dejar ni siquiera un mínimo de compromiso social. Y yo creo que toda empresa, en la constitución jurídica en la empresa, tiene un capítulo que se llama responsabilidad social. Aquí la gente lo asume con un programa de reforestación, una donación a un grupo de huérfanos o visitar un operativo grupo de médico. ancianos. Pero es que la publicidad tiene que ser efectiva y desgraciadamente, si tú tienes una población degradada y no conecta, el publicista no te va a hacer una publicidad que no vaya a conectar con esa población. Pero debe haber un componente ético. ¿Cómo ves nuestro país 10 años adelante? ¿Cómo ves que vamos? Yo siempre digo que no están educando bien, que la educación que tienen nuestros niños en las escuelas públicas, porque las privadas también, esas están educando para que sigan liderando y para que sigan heredando el poder y todo lo del Estado. Pero ¿cómo nos ve de aquí a 10 años, tú tan experto en geopolítica y en todos estos temas? Mira, yo estoy iniciando un programa cívico que me ha sorprendido, La segunda trinitaria. que se llama la Segunda Trinitaria. Sí. La Segunda Trinitaria es un movimiento cívico no político partidista que procura difundir, fomentar y contar la historia dominicana. Si yo te confieso quién tú eres, no importa lo que venga, tú sabes quién tú eres. El gran problema de nosotros es que no sabemos quiénes somos, y el que no sabe lo que es cualquier cosa. Si tú de repente en la mañana te levantas sin un plan, sin ni siquiera una meta a corto plazo, tú no haces nada. Tú eres una vaca o un chivo que nace, te dan hierba, crece, pare y ya. No, los seres humanos tienen que tener planes, Así están metas. nuestras escuelas Sí, públicas. pero nosotros tenemos que hacer una revolución cultural. Y la Segunda Trinitaria Pero tú procura. solo con la Segunda Trinitaria, ¿cómo se llama? La Segunda La Trinitaria. Segunda Trinitaria no vamos a cambiar el país completo. Yo te pregunto, ¿cómo nos vemos independientemente de esa buena gestión? Pero la respuesta de cómo nos vemos me tiene que atrapar a mí en acción. No de inercia, porque cuando Juan Pablo Duarte hizo la primera, eran menos que nosotros. Sí.
Nosotros éramos nosotros éramos de 120,000 a 150,000 Y más dominicanos. jóvenes que nosotros también. 120,000 a 150,000 dominicanos Hay que éramos. reformar el sistema Y educativo. los vecinos eran casi 1,000,000. Desde ahí podríamos Y empezar. con el ideas, sistema y educativo. con ideas, él pudo hacer una revolución. Yo pienso que con ideas podemos hacer la segunda trinitaria. Son ideas. Porque si yo te digo cómo yo veo la República en 10 años, tengo que decirte que la partidocracia colapsará. Primero, por falta de democracia interna. Yo escuché a Karen hablando sobre un problema de comunicación, y el problema no es de comunicación. No, el problema es de democracia interna. El problema es de respeto por la Tengo gente. miedo. El problema es de que la gente entienda de que todos estos puestos son efímeros y pasajeros y que nadie es eterno. Mira, si tú quieres ver cómo nosotros estamos a nivel político, que la política debe ser el cuidado más fino de todos nosotros, porque tenemos democracia, tenemos libertades públicas, tenemos todo eso, gracias a que tenemos partidos políticos. Y yo no quiero que me confundan que por atacar el capitán del barco voy a dañar la embarcación. Si tú le dices a alguien en la calle que tú lo invitas a ser parte del partido político al que tú perteneces, si perteneces, si te descuida te mienta la maíz y te ve mal y después te dice que tú eres ladrona. Nosotros tenemos una degradación de la partidocracia y la gente te acompaña por dos cosas. Totalmente Primero, porque tú representas un espacio de poder inmediato o porque tú representas una esperanza futura. No hay ese sentimiento de formar parte de un partido político, no importa cómo se llame. Y las encuestas son parte de la manipulación del Estado profundo para dormir a la sociedad, diciendo de que todo está bien y todo no está bien. Todo no está bien. Ya la política del futuro, vamos a decir que va a ser personal. No, personal no. Nosotros estamos aquí, porque aquí cada 100 años viene el mismo problema. El 1822 está amarrado al 1924, Cada época tiene misteriosamente. también sus- El 1844 de Juan Pablo Duarte está conectado al 1937 de Trujillo, aunque no lo digan. El problema es que aquí se está en el seno, así como tú das un niño a luz, aquí se está concibiendo un vengador social, un justiciero. La población está buscando a alguien que les represente, a alguien que no sea contaminado, a alguien que no hable mentira, a alguien que no le diga que la cosa va por un lado cuando es por otra, a alguien que no sea indolente. La gente está buscando a alguien. Cuando ese alguien venga, porque también hay muchos falsos profetas, que hay mucha gente hablando mentira, mucha gente simulando, mucha gente... aquí hay gente que se hacen líderes, pero aquí hay gente que se hacen líderes en periódicos y los vecinos no lo conocen y no se sacan, oye bien, no se sacan una menta del bolsillo para dárselo a un compañero. Janel, gracias por este encuentro con nosotros, de verdad agradecerte por estar aquí en Despertar Político. En su casa. En tu, bueno, parte Es que no hay que de agradecerle porque tu- ya le talento de aquí, lo único que no viene todos los días. Y que no me tienen en nómina tampoco. Despertar Política. Ay, abuela, me duele. Ya verás que tú serás un campeón. Por eso te he cuidado tanto. Gracias por todos tus cuidados. Llegué hasta aquí por ti y ahora te haré sentir orgullosa. Valió la pena. Y ahora soy yo, abuela, que voy a cuidar de usted. Porque cuando cuidan de ti, tú también aprendes a cuidar de ellos. GBC, 30 años contigo.